Acompaña Jorge Sánchez Tello, investigador asociado de Fundef y colaborador del financiero Bloomberg. ¿Qué tal? Bienvenido, Jorge. Hola, Susana, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Cuéntanos, ¿cuáles son los puntos que tú destacarías de esta reforma fiscal? Fíjate que está ocurriendo un debate muy interesante en Estados Unidos, Susana, y qué bueno que lo traiga aquí a México porque va a tener un importante impacto en términos económicos y básicamente la propuesta de Trump, que bueno, muchos hemos dicho que está medio loco, pero con esta propuesta va a poner felices a los empresarios en Estados Unidos, es que les va a bajar los impuestos. Actualmente el ISR que pagan las empresas en los Estados Unidos, Susana, es del 35%. Así es. Pero ¿cuál va a ser el regalo de Navidad que les va a dar a los empresarios 20%. allá? Es justamente el 20%. Entonces, yo creo que todo el mundo va a estar feliz en Estados Unidos de que les van a bajar los impuestos y obviamente eso va a tener un impacto para nuestra economía, Susana. Pero ¿qué hay? Por ejemplo, ahí nos hablas de los impuestos para las empresas, pero ¿qué hay de la clase media? Hace unos días veíamos en el Congreso republicanos que decían que esta reforma viene a darle un break a la clase media. Esta reforma viene a darle un boom a la economía de la clase media y realmente las medidas que vemos no van a beneficiarlos tanto a ellos, no los van a beneficiar tanto. Así es, Susana, porque bueno, hasta donde me quedé, los impuestos para la clase media van a, digamos, se van a mantener en el mismo porcentaje que están, que dependiendo del nivel de ingresos varía desde el 15% hasta máximo el 30%. Sin embargo, a pesar de que en impuestos la clase media en los Estados Unidos se va a mantener igual, obviamente con el mayor dinamismo que van a tener las empresas allá con una menor cantidad de impuestos, ¿cuál va a ser el principal beneficio que va a tener la población? Es la generación de empleos. Recordemos, Susana, que a mayor cantidad de impuestos, las empresas tienen los incentivos para crear menos impuestos. Menos empleos. Digo, menos empleos. Así es. Y hablábamos ya un poco del impacto que podría tener en México. Tal vez inversiones, habría menos intereses en invertir en nuestro país. ¿Qué impacto tú crees que tendría? Fíjate, Susana, que con esta reforma que se va a plantear en Estados Unidos, me vino a la mente un documento que presentamos aquí en el financiero, tanto en televisión como en impreso, en el 2013 en Fundef, cuando justamente se aumentaron los impuestos. Esto nos llevó a tener en México un ISR para las empresas del 30%, más el 10% en dividendos, más el 10% en PTU, además de que no se hacen hoy en día en México deducibles al 100% las prestaciones. Además, se cobra un impuesto a los intereses que se gana cuando los depositamos en el banco. Obviamente todo esto afecta al capital, Susana. ¿Por qué? Porque hoy en día con la globalización, los inversionistas, los empresarios, solamente con apretar un clic en su computadora pueden mover los capitales pues de un país a otro, y en lo que principalmente se fijan es en los impuestos. Obviamente, si Estados Unidos va a bajar los impuestos a las empresas, México, con esta carga tributaria que tenemos, que es importante, pues vamos a estar en total desventaja. Recordemos que la subida del ISR fue a partir del 2009 y a partir de ahí nos hemos ido subiendo 2013, también 2014, y las empresas en México con esta reforma de Trump quedarían obviamente en desventaja. Claro, entonces esto pone vulnerable a nuestro país. Así es. ¿Por qué estamos vulnerables? Por una gráfica que vamos a ver a continuación, Susana, donde nos demuestra que justamente por qué somos vulnerables. El ahorro externo, en la gráfica lo estamos viendo desde el 2006 al 2017, prácticamente se ha triplicado. Pero expliquemos qué es el ahorro externo. El ahorro externo, Susana, es el dinero que ingresa a nuestro país para poder financiar muchas de las grandes inversiones. Es el que se mueve todos los días cuando México es muy atractivo y viene del exterior. Obviamente México es un país muy atractivo para invertir, pero una economía cuando tiene una gran cantidad de ahorro externo, que es similar más o menos en proporción al ahorro interno, que es el que generamos aquí en México, nos vuelve vulnerables. Hoy en día tener el 31% del
como proporción del PIB en ahorro externo, obviamente ante cualquier vaivén en los cambios de los impuestos en Estados Unidos, parte de este ahorro se puede ir. De hecho, en buena medida que nuestro peso se haya depreciado desde el 2015, se debe a que seguimos manteniendo una dependencia muy importante del ahorro externo, y obviamente si nuestro ahorro externo en los últimos años ha triplicado, lo importante para México sería que se fomenten políticas para fomentar el ahorro interno, por ejemplo, como los cambios que se deberían de hacer para las pensiones en México. Porque, a ver, en esta gráfica vemos que las tasas de crecimiento empezaron a subir a partir del 2009 en dígitos más altos, ¿cierto? Pero en 2016, de 2016 a 2017 fueron solamente 0.7 puntos. Así es que es cuando coincide que nuestro peso se ha depreciado, porque también ha existido una importante salida, así como ha llegado dinero a nuestro país, Susana, también ha salido importante cantidad de dinero por muchos factores. Recordemos la elección de Trump, que generó mucho nerviosismo, y justamente estas salidas de capital es lo que ha provocado pues la depreciación importante del peso, porque llegamos a tener desde 13.50 y hemos superado en otras ocasiones arriba de 19, 20 pesos. Claro. Entonces, precisamente, ¿cómo podemos evitar la salida de capitales de México, Jorge? Fíjate que lo que se debe de hacer de forma urgente, lo que debe de analizar la Secretaría de Hacienda, y yo creo que la iniciativa privada va a estar de acuerdo, es que debe de existir una reforma fiscal para que se pueda bajar el ISR a por lo menos el 25%. Recordemos, Susana, que antes del 2009 teníamos un ISR del 28%, pero nos lo subieron con el pretexto de la crisis del 2008-2009 al 30%. Y se supone que iba a bajar y ahí se quedó. Entonces, para que México no pueda perder competitividad frente a Estados Unidos, frente a esta maniobra de Trump, debe de bajar el ISR a por lo menos el 25%, y para compensar estos ingresos se debe de generalizar el IVA, y además se debe de fomentar mayor formalidad en nuestra economía. Y aquí sí quiero aclarar, con bajar el ISR tiene que ser generalizado. Por ahí hay una propuesta populista de que a los asalariados hasta 10,000 pesos se les debe de eliminar el ISR. Es una propuesta demagógica. Lo ideal es que se baje el ISR en todo el segmento de ingresos, Susana, para poder justamente impulsar la creación de nuevas empresas y pues que el dinero no se vaya a ir a Estados Unidos. Pero, Jorge, seamos realistas. Tú dices una reforma fiscal para bajar el ISR hasta un 25%, pero en estos momentos estamos a 10 días, a 9 días de que se entregue el paquete económico. Se dice que se va a entregar incluso antes de que inicie la quinta ronda de renegociaciones del Telecán, que es el 15 de noviembre. Después viene periodo electoral. Es decir, ¿crees realmente que se pueda proponer una reforma fiscal en los próximos meses? Si fuese por cubrir el tema político y que se viene el año que entra, yo creo que no, pero sí hay los incentivos, porque obviamente si todo el mundo nos quejamos de que en México pagamos altos impuestos y que no se ve reflejado necesariamente en buenos servicios públicos, y sobre todo la mala imagen que existe el dinero público, a raíz de que, bueno, es de todo mundo conocido que muchos exgobernadores con ese dinero simplemente se han enriquecido. Entonces yo creo que hasta políticamente se puede generar un buen incentivo, una miscelánea fiscal por lo menos, para poder bajar este ISR, y sobre todo, bueno, se ha hecho el gran intento, y eso hay que reconocerlo, para que se vaya formalizando la economía de nuestro país, pero sí es un tema que se debe de analizar, sobre todo para no perder competitividad frente a Estados Unidos. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos, Jorge Sánchez Tello, colaborador del Financiero y economista de Fundef. Gracias por acompañarnos, y pues habrá que estar atentos al plan B que podría tener el gobierno mexicano, la Secretaría de Hacienda, ante la aprobación de la reforma fiscal que propone Estados Unidos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Susana. Hasta la próxima. Gracias. Nos vamos a información de empresas, porque Cemex presentó su plataforma Cemex Go. Se trata de la primera plataforma